Voy a colocar aquí algunos escritos adicionales para que ustedes también lo tengan claro. Tengo aquí esto. Esta línea que está acá, por ejemplo, esta que estoy trazando, ¿qué viene a ser? ¿La base de qué unidad? ¿Qué vendría a ser este contacto de aquí? El techo del Pariatambo, ¿no? Después, inmediatamente al lado del Goyar, ¿quién viene? El Cretácico inferior, Chulek, calizas de la formación Chulek. Por lo tanto, aquí también debería estar al lado, adyacente, el Chulek. Bien, no es el Pariatambo. Ojo, tengan cuidado. Entonces, el 3, el valor 3, viene a ser el tope del Chulek. Aquí está en polaridad normal y obviamente aquí está con polaridad invertida y le voy a colocar el mismo dato, sabiendo muy bien que este sitio de acá y este de acá tiene polaridad invertida. Los contactos entre sí son concordantes. Encima del Chulek, estratigráficamente, ¿a quién tengo? El Pariatambo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el Pariatambo debería estar por acá. Estratigrafía básica, hacia arriba, ¿no? PT, Cretácico inferior, PT. Eso quiere decir que acá el Chulek, como todo está en polaridad invertida, si yo voy hacia abajo, voy hacia las rocas más jóvenes. Si voy, por ejemplo, a la izquierda, voy a tener las rocas más jóvenes. Y esto, como está también en polaridad invertida, pero es concordante entre sí, allí tengo, por ejemplo, el Pariatambo. Bien, aquí, PT. Encima del Pariatambo, ¿a quién tenemos? Ustedes ya saben que tenemos al Humash. Pero aquí ya tenemos principalmente todas las unidades más importantes. Porque ustedes recuerden, por ejemplo, que entre este contacto y este contacto, efectivamente aquí en medio voy a tener al Cretáceo superior, al Humash. Eso sí, no hay ningún problema. Y lo otro que yo veo rápidamente es que en el Pariatambo tengo algo bastante sospechoso. ¿Y eso con qué tiene que ver? Es más delgado de un lado a otro, ¿no? Entonces ahí viene, no lo más complicado, pero lo más interesante de esta parte. Cuando ustedes quieran reconstruir secciones de este tipo, todo lo que ustedes ven acá, en esta sección actual, tiene que ver también con la parte estructural. Nosotros sabemos siempre que de manera estratigráfica todo lo viejo está abajo y después está arriba lo más joven. ¿Y cuál vendría a ser la forma de interpretación o de construcción de cortes geológicos? Siempre empezar, ¿no? En la medida de lo posible, con lo más joven. Empezamos de lo más joven, de lo más reciente, hacia lo más viejo, estratigráficamente hablando. Entonces, si yo quisiera reconstruir aquí algo, lo primero que yo quisiera reconstruir, ¿cuál sería? ¿Qué unidad? ¿El espesor y o potencia del Goyar, del Chulek, del Pariatambo o del Humasha? Fíjense bien, por criterio, ¿por dónde empezarían? Es lo más joven, ¿bien? Pero aquí hay un detalle también. El Humasha acá lo tienen erosionado, ¿no? Entonces, como dice Jesús Lozano, sería, creo yo, más fácil trabajar al menos aquí con el Pariatambo. Muy bien. Entonces, para trabajar el Pariatambo, lo primero que yo tengo que solucionar aquí es el detalle del espesor, que allí está sucediendo algo, ¿no? Yo no puedo tener ese cambio lateral tan fuerte. Ahora, no digo que siempre los espesores se van a mantener exactamente igual de un lado a otro. Eso es imposible. Hay casos donde se puede dar, pero no siempre van a ser exactamente iguales. Pero esta diferencia, por ejemplo, es bastante grande. Hace unos momentos un colega mencionó que eso también puede ser un efecto de la regla de las B, del grado de inclinación de los estratos en proyección con la topografía o la pendiente de las mismas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo digo, ¿no? Acá, quizás mi dato que yo tengo aquí, bien, el de la izquierda, lo puedo tomar como referencia, como algo que está ligeramente inclinado, de moderado a bajo ángulo de inclinación, pero al igual que en el caso con el Goyar,
Acá tengo la parte donde los estratos están mejor inclinados, ¿no? Están mejor inclinados y por lo tanto la potencia seguramente será la mejor posible. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer, ¿qué es? Voy a tomar como referencia los espesores que tengo aquí a la derecha, estos que yo tengo enfocados aquí. Alguien se preguntará, pero Luis, ¿por qué vas a hacer esto? Porque uno, es más sencillo a este espesor de aquí, que ustedes ven acá del Chulek y o del Goyard, acomodarlos en función de estos espesores. Eso primero. Y segundo, si yo más o menos tengo una topografía, se puede ver bien el dibujo, ¿no? Una topografía en general, ¿ah? Así, una topografía en general. No estoy haciendo un ejemplo de aquí del mapa. Yo puedo tener estratos de esta manera, ¿no? Bastante inclinados y seguramente me muestren su mayor potencia, ¿no? O su potencia real, en todo caso. Pero ¿qué pasa si esto puede estar plegado? Muy bien, y sucede esto. ¿Pueden ver lo que estoy haciendo ahí? Si yo estoy mapeando y yo tomo un rumbo y buzamiento acá, claro, voy a tener un rumbo y buzamiento en función, aquí tendré una inclinación de 70, 60 grados, no lo sé, hacia la derecha. Pero al otro lado, muy bien, yo tengo 20, 10 grados, 8 grados, no lo sé. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes se dan cuenta, en proyección horizontal, digamos que acá tengo 5 metros de el Goyard, por ejemplo. Pero si yo voy hacia el otro lado, más o menos, un cálculo rápido, ¿cuánto tendría de proyección horizontal del Goyard aquí? ¿No? O de esta capa en general. Estoy haciendo un ejemplo general. No sé, serán 1, 2, 3, 4, 22 metros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una cosa es la proyección horizontal de una capa, de una falla, de lo que fuese, y otra muy distinta, fíjense que la potencia P no se determina en función de la proyección horizontal en planta, porque yo también necesito saber con cuánto está abusando la capa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La proyección horizontal de las capas, estratos, lo que fuese, tiende a ser mayor donde el ángulo de buzamiento es menor y obviamente en conjunción con la topografía. Es decir, que mientras más área horizontal, más proyección horizontal tenga una capa estratigráfica, una unidad litológica, una formación o lo que fuese, no es garantía, por si acaso, de que tenga un mayor espesor de ese lado, mayor espesor, mayor potencia, como quieran llamarle. Entonces, por ejemplo, alguien me puede decir, pero acá yo observé mapeando 22 metros de estas areniscas, de estas calizas, no lo sé. Pero eso no quiere decir que ese sea el espesor. Quizás lo estás viendo a lo largo de una proyección horizontal y justamente ahí la capa tenía un buzamiento menor. Por eso es que su proyección se ve más extendida, más alargada. Pero cuando la estructura, la capa, lo que fuese, gana mayor ángulo de inclinación, su proyección obviamente horizontal va a reducirse, pero se va a tender a ver mejor la potencia o su espesor. Perfecto, entonces, ya que eso lo tienen claro, ustedes más o menos podrán hacer la semejanza aquí, ¿no? Podrán hacer la semejanza a qué quiero llegar. Acá, por ejemplo, tengo a la derecha estratos bien inclinados que seguramente me muestran mejor la potencia de cada una de estas. Y al mismo tiempo veo que acá están moderadamente a fuertemente inclinadas en una topografía como relativamente uniforme, suave. En cambio aquí tengo una mayor pendiente y tengo ángulos de buzamientos más bajos. Entonces es más probable que hacia este lado izquierdo haya una aparente variación del espesor o potencia, pero que no necesariamente sea así. Entonces ese es el motivo por el cual yo voy a tomar como referencia, por ejemplo, voy a decir, el Goyard tiene este espesor, ¿no? De la derecha o potencia. Bien, obviamente es menor que el que yo tengo aparentemente a la izquierda. Bien, lo mismo sucede con el Pariatambo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, allí los datos de campo también pueden y no pueden ayudar. Y eso, de alguna otra manera, tiene que cerrar dentro del mapa. Bien, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, yo les pregunto,
Por ejemplo, voy a ver el espesor de esta unidad del pariatambo. La voy a medir. Una forma de medirla, por ejemplo, es yo creo una línea aquí. Voy a crear una línea. Bien, 0,91. Y voy a generar acá ese mismo espesor. Bien. Por ejemplo, fíjense aquí. Voy a colocar esta línea como discontinua y un tanto punteada. Bien, lo voy a colocar un tanto punteada así para que se distinga de las del resto. Por ejemplo, si yo trato de acomodar el espesor que tengo a la derecha a la izquierda, ¿qué tendría que pasar? ¿Es posible acomodar ello? Alguien me diría, bueno, esto más o menos sería así y más o menos tendría que justificarlo, más o menos con un plegamiento, ¿no? Pero hay otro detalle también, hay otro pequeño detalle. Si ustedes se dan cuenta, bien, esto que yo tengo acá, esto de aquí, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Esto qué viene a ser? El tope del pariatambo, ¿no? Y prácticamente lo que me está diciendo por la intersección de esta intersección de esta línea, el tope del pariatambo aquí, se intersecta con la topografía y acá más o menos terminaría ello y acá arriba empezaría el Humasha, ¿no? No sé si me equivoco. Tal cual tengo la línea así, por si acaso. Estaría aflorando, me dice Mario, algo que no muestra el mapa, pero hay otra opción, porque aquí yo tengo esto, ¿sí? Aquí yo tengo el Humasha. Otra opción podría ser que no necesariamente esta inclinación del pariatambo sea de esta manera. Otra forma podría ser, por ejemplo, que esto, por ejemplo, crezca hasta acá. Hasta allí, por ejemplo. Obviamente, acá van a ser los 16 grados, ¿no? Inclinados a la derecha del tope del pariatambo. Nosotros habíamos dejado al principio, o habíamos supuesto, que esto era todo de largo 16 grados hacia abajo. Y eso no es necesariamente así, por si acaso. Porque sobre todo, si no estaría marcando con la topografía el límite con la base del Humasha. Entonces yo pienso que esto debería quedarse un poquito más acá, un poco más acá. Y obviamente, ¿qué tengo que hacer? Voy quitando esto por unos momentos. Para que yo tenga al Humasha en esta parte de la topografía, en la parte superior, ¿qué debería hacer con el tope del pariatambo aquí? ¿Debería darle menos ángulo de inclinación o más ángulo de inclinación? Tengo que aumentarlo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿eso es factible? Bueno, técnicamente lo es. ¿Podría tomarme esa libertad? ¿Por qué? Porque en el mapa me dice que toda esta parte del medio es Humasha. Y bueno, me puedo tomar la libertad también ahí porque no hay suficientes datos de campo. Si se dan cuenta, yo debería tener datos que justifiquen también cerca de este sinclinal. Y solamente tenemos datos generales más hacia el noroeste, donde está, por ejemplo, los 20 grados, ¿no? Por ejemplo. Allí, por ejemplo, puedo tomarme esa libertad para no erosionar o no transponer el pariatambo con el Humasha. Entonces, yo podría, como dicen por allí, podría dar un ángulo de inclinación un poco más elevado, así. Y teniendo en cuenta que este pedazo, este pequeño trozo que yo tengo acá, que yo estoy pintando aquí, esto ya es Humasha. Esto de acá ya es Humasha, por si acaso. Y es lo que yo tengo proyectado en esa parte de la quebrada cerca del sinclinal. Bien, estoy haciéndolo poco a poco para que vean cómo se hace. Ahora, yo le voy a dar nuevamente el espesor, la potencia que estaba esperando a esta línea. ¿Podría funcionar un poco mejor? Trabajando con el espesor de la derecha. Bueno, esto está un poco mejor, ¿sí? El único detalle que yo estoy viendo por ahora es que acá tendría que forzar, tendría que hacer algo así, la línea es continua, todavía es el hipotético, tendría que generar una flexión a manera aquí de un anticlinal, ¿no? Decir que este dato está inclinado hacia allá, lo cual está bien, pero aquí en este sitio, los datos me dicen, ¿no?, que está inclinado hacia la derecha, pero según esta interpretación, porque ya todo lo que está debajo es una interpretación, estaría a la izquierda. Ahora, ¿alguna idea sobre quizás cómo arreglar esto y mantener el espesor? Habría una forma de arreglar ello. No necesariamente el espesor se mantenga de lado a lado, ¿sí? Eso está ok, ¿no? Está claro. Puede ser, no necesariamente va a ser
de manera exacta el mismo espesor aquí y el otro lado. Yo lo estoy trabajando de esa manera, pero también hay que trabajar, ¿no? O sea, en ese caso, suponiendo que los estratos se mantienen tal cual uno supone que lo ha visto en campo, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice que son 20 grados, ¿no? Eso todavía lo podría hasta acomodar. Bien, vamos a acomodarlo un poco, pero no va a haber gran diferencia, bien, por si acaso. Ya les voy diciendo eso desde ahora. Bien, por ejemplo, ¿cuánto me irían? ¿17, 18? Le voy a colocar unos 17 grados. No creo que haya mucha diferencia. Bien. Ya, ahí le he puesto un poco menos, fíjense. A esto de acá. ¿A esto se refieren? En lugar de 16, 17. Aunque todavía es algo, creo, decente. Bien, entonces lo voy a quitar a esta parte esto. Miren lo que voy a hacer acá. Otra vez. Voy a trabajar, les voy a medir nuevamente esto. Este valor que yo tengo acá son 0.91 milímetros. Bien, aquí el espesor o la potencia del pariatambo son 0.91 milímetros aquí. Digamos que yo a este otro lado, bien, no le voy a poner 0.91, le pondré 1 milímetro. Tengo esta base. Bien, ¿qué les parece? ¿Está mejor? Como les decía, no veo gran diferencia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puede estar pasando? ¿Qué es lo que puede estar pasando? Localmente, en este sitio donde tengo ahora el cursor del mouse, puede que en efecto haya un dato de esta manera. Bien, por ejemplo, vamos a hacer esto. Puede que haya algo así. Bien, algo así. Vamos a ver esto así. Le voy a quitar esta parte. Ajá, ahí está. Voy a quitar esto. Está mejor, me parece, ¿no? Puede que localmente los datos no se hayan registrado bien aquí. Por ejemplo, lo que yo puedo tener es esto. Puede que yo tenga esto, puede que después tenga esto y después puede que tenga esto. Así, cayendo. Y ese pequeño anticlinal puede que no lo hayan detectado, no lo hayan visto bien en campo. ¿Por qué? Porque en zonas plegadas de esta manera, pueden que hayan pliegues menores más pequeños que no se detecten. Bueno, por la escala y por la insuficiencia de datos, algo me está diciendo eso, ¿no? Entonces, más o menos yo tengo esto así. Realmente esto no necesariamente tiene que ser así. Uno solo, ¿no? Puede tener esa forma. Entonces, si yo voy a hacer esto, bueno, acá veo que se está conservando el espesor perfecto. Estoy bien con el pariatambo. Y recuerden que el pariatambo va a tener que salir hacia la derecha. Muy bien, yo les pregunto, si yo continúo trabajando aquí el tope del pariatambo, ¿esto debería ser así? ¿Horizontal? Fíjense que ahí tengo el eje del sinclinal, ¿eh? ¿Horizontal? ¿O le doy con cierta caída, con un cierto ángulo de inclinación hacia abajo? Puede ser con un ángulo de inclinación, ¿no? Por ejemplo, esto vendría a ser así, hasta abajo, necesariamente, así. Si, por ejemplo, los datos no son suficientes, acá no hay suficientes datos, puedo tomarme quizás algunas libertades de manera que se conserve la geometría que yo necesito, ¿no? Siempre los estratos plegados, recuerden, van a ir de alguna u otra manera flexionándose y cambiando de buzamiento. Van a ir cambiando de buzamiento mientras profundizan. No necesariamente va a estar inclinado de la misma manera hacia abajo. Ojo, los datos que yo tengo en superficie, no necesariamente que se vean con bajo ángulo en superficie, quiere decir que van a seguir siendo bajo ángulo abajo. Pueden ir variando, es lo que yo les decía. Y él nos menciona que vamos a encontrar un punto de inflexión, que debería ser más o menos el sitio donde yo tengo el sinclinal.